Buenos días compañeros, somos el equipo 5 del tercero E. En este trabajo analizaremos diferentes conceptos y temas que se relacionan entre sí. Desde la idea de perfección en distintos ámbitos hasta los imaginarios sociales, las luchas por los derechos humanos, los errores en el razonamiento y los tipos de hermenéutica. Cada parte contribuye a comprender cómo interpretamos el mundo, cómo lo explicamos y cómo buscamos transformarlo. A continuación se presenta el contenido organizado y explicado de manera clara. 1. Concepto de perfección en distintos ámbitos. Primero analizamos cómo se entiende la perfección en diferentes espacios de la vida cotidiana. En el ámbito familiar, la perfección se entiende como una armonía total y una ausencia completa de conflictos. Se imagina que una familia perfecta nunca discute, que todos se comprenden y se apoyan en todo momento. Además, siempre hay estabilidad emocional y económica, como si nada pudiera afectarlos. En el ámbito del estudiante, la perfección se relaciona con un rendimiento impecable y una excelencia constante. Un estudiante perfecto, según esta idea, saca siempre las mejores calificaciones, entiende absolutamente todo al instante y cumple cada una de sus responsabilidades sin sentir estrés. En el ámbito de la relación de pareja, la perfección se idealiza a nivel emocional y conductual. Se piensa que un novio o una novia perfecto son personas sin defectos, que nunca se enojan, que siempre están disponibles y que cumplen todas las expectativas afectivas sin fallar jamás. Estos tres ejemplos muestran que la idea de perfección suele ser inalcanzable, porque no considera la naturaleza humana real, pero ayuda a entender los imaginarios que influyen en cómo las personas se comparan o se exigen. Estos conceptos representan diferentes ámbitos de cambio y reflexión en la sociedad. 1. Humanística, se refiere a los cambios y dinámicas relacionados con la cultura, la educación, la filosofía y la ética. Aquí entran las falsas teologías de la esperanza, que son ideas o creencias que prometen un futuro perfecto sin base real, y las profecías apocalípticas, que anticipan catástrofes futuras desde una perspectiva simbólica o ideológica. Estas reflexiones buscan entender al ser humano, sus valores y sus expectativas. 2. Científicos y tecnológicos, estos ámbitos implican cambios reales y medibles en la manera en que comprendemos y transformamos el mundo. La ciencia busca conocimiento basado en evidencia, mientras que la tecnología aplica ese conocimiento para generar innovaciones que afectan la vida diaria, la comunicación y la industria. 3. Sociales y políticos, aquí se observan cambios en la organización de la sociedad, en la política y en la vida colectiva. Incluye cómo las ideas de esperanza, utopía o reforma social se implementan, o no, en estructuras concretas, y cómo las decisiones políticas impactan la vida de la comunidad. 4. Fundir razón y compasión, este concepto es un puente entre los distintos ámbitos. Significa integrar el pensamiento racional con la empatía y la ética, de manera que los cambios tecnológicos, científicos, sociales y políticos no sean fríos o deshumanizados, sino que busquen el bienestar integral de las personas. En conjunto, estos conceptos muestran cómo los cambios en distintas áreas no ocurren de forma aislada, sino que se interrelacionan, las decisiones políticas influyen en la ciencia y la tecnología, la cultura humanística moldea la ética de esos cambios, y la integración de razón y compasión permite que estos cambios sean justos y humanos. Expresiones culturales, mayas y huicholes. Las culturas mayas y huicholes, aunque de regiones distintas, comparten la necesidad de expresar sus creencias, mitos y visiones del mundo. Los mayas plasmaban su orden cósmico mediante relatos como el Popol Vuh, que explica la creación del mundo, la formación del ser humano, y valores como la cooperación, la perseverancia, la justicia y el respeto a los dioses. Por otro lado, los huicholes expresan su visión del mundo por medio del arte en estambre y chaquira, donde el tacto y los colores simbolizan energías, dioses, animales y elementos naturales. Para comparar la expresión del pueblo maya con la de los huicholes, se recomienda observar 3 videos. El primero muestra técnicas del arte huichol, el segundo explica quiénes son los huicholes, también llamados Huixaritari, y el tercero presenta la exposición titulada Caminos de Luz, Universos Huicholes. Al analizar estos materiales, se aprecia que los temas presentes en las obras de los artistas huicholes están profundamente relacionados con sus orígenes. Además, el sentido del tacto es fundamental en su expresión artística, especialmente en el uso del estambre y la chaquira. Aunque los mayas provienen del sur de México, mientras que los huicholes habitan principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, ambos pueblos comparten la necesidad de expresar, por distintas vías, sus mitos de creación. Los mayas lo hacen de manera oral, escrita, como en el Popol Vuh, y también mediante representaciones plásticas. Los huicholes, por su parte, expresan su visión del mundo a través de su arte en estambre y chaquira. En ambos casos, estas expresiones buscan explicar su presente a través de sus orígenes. Dentro del Popol Vuh, encontramos valores fundamentales reflejados en distintas partes del mito. La creación del mundo muestra la sabiduría de los dioses. La formación del hombre de barro y madera enseña la importancia de aprender de los errores. La historia de los gemelos Hunahpu e Xbalanque muestra la cooperación y la unidad. La derrota del dios Bukub-Kakix refleja la justicia. Ixquic, embarazada milagrosamente, refleja el respeto por la vida. Los primeros humanos de maíz representan la obediencia y el agradecimiento hacia los dioses. Estos valores funcionan como guía moral para comprender cómo debía comportarse la humanidad según esta tradición. Imaginarios sociales. Los imaginarios sociales se definen como representaciones colectivas que moldean la manera en que un grupo de personas percibe y entiende su realidad. Estas construcciones mentales influyen directamente en las actitudes, los comportamientos y las decisiones que se toman dentro de una sociedad. Dentro de los conceptos principales se encuentran 3 ideas fundamentales. 1. Esperanza.
creencia en un futuro positivo y en la posibilidad de lograr cambios significativos. Es un impulso que mueve a las personas a actuar y a luchar por sus derechos. 2. Utopía, visión idealizada de una sociedad perfecta, en la que todos los problemas sociales han sido resueltos y la vida se desarrolla en armonía. 3. Reforma social, realizar cambios estructurales dentro de las instituciones y de las políticas que rigen a una sociedad. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas. Los imaginarios sociales tienen una gran importancia para quienes se consideran impactadores sociales, por varias razones. Permiten la movilización, ya que ayudan a reunir a las personas alrededor de causas comunes, creando un sentido de pertenencia y de propósito. Contribuyen al cambio de narrativa, porque permiten cuestionar y transformar las narrativas dominantes que generan exclusiones o desigualdades. Fomentan el empoderamiento de las comunidades al ofrecerles nuevas formas de interpretar su realidad y de actuar para transformarla. Entre los elementos esenciales que conforman los imaginarios sociales se encuentran tres aspectos principales: cultura, que actúa como base y transmite valores y creencias; historia colectiva, que influye en la identidad y visión del futuro; y comunicación, donde los medios tradicionales y redes sociales cumplen un papel crucial en la construcción y difusión de estos imaginarios. Caso de Narges Mohammadi, análisis completo. Narges Mohammadi es un activista iraní que ha luchado por los derechos humanos y la igualdad de género en su país. Su caso sirve para ilustrar cómo se vulneran los derechos fundamentales, cómo se oprime a las mujeres y cómo la falta de democracia afecta a la población. Derechos humanos. Mohammadi ha sido perseguida y encarcelada por sus acciones pacíficas y por expresar sus ideas. Esto evidencia violaciones a los derechos humanos, como la censura, la restricción de la libertad de expresión, juicios injustos y persecución política. La información se presenta para mostrar la realidad de la represión en contextos donde los derechos fundamentales no se respetan. Opresión de las mujeres. En Irán, las mujeres enfrentan restricciones legales y sociales, como la imposición del hijab, castigos por incumplir normas, discriminación laboral y limitaciones en la participación política. Mohammadi ha denunciado estas injusticias y ha sido un ejemplo de resistencia pacífica. Esto ilustra cómo las estructuras sociales y legales pueden limitar la libertad de un grupo, afectando directamente su vida cotidiana y sus derechos. Democracia. El caso también evidencia la falta de democracia. La represión política, la ausencia de elecciones libres y la censura de la población muestran un sistema donde la ciudadanía no puede participar plenamente. La experiencia de Mohammadi permite reflexionar sobre la importancia de instituciones justas, procesos transparentes y respeto a la opinión de todos los ciudadanos. En resumen, el caso de Narges Mohammadi se utiliza para analizar: 1. Cómo se violan los derechos humanos. 2. Cómo se ejerce la opresión hacia las mujeres. 3. Cómo se limita la democracia en contextos de represión política. Se seleccionó esta información porque permite visualizar ejemplos concretos de situaciones que afectan la libertad, la igualdad y la justicia, conectando directamente con los conceptos de derechos humanos. Igualdad de género y democracia que estudiamos. 6. Caso de Narges Mohammadi, acciones negativas y positivas. Para organizar la información, se presentan las acciones negativas y sus correspondientes acciones positivas. Acciones negativas. Violación de derechos humanos, restricción de libertades, juicios injustos, censura y persecución. Discriminación y control sobre las mujeres, imposición del hijab, castigos, discriminación legal y social. Represión política y falta de democracia, ausencia de elecciones libres, silenciamiento de la población y restricciones políticas. Violencia/tortura hacia la población, uso de tortura física o psicológica como herramienta de control. Acciones positivas, lo que debería ocurrir. Respeto pleno a libertades y derechos fundamentales, garantizar libertad de expresión y juicio justo. Igualdad real y libertad para las mujeres, que las mujeres puedan decidir sobre su vida, su cuerpo y su participación social y política. Elecciones libres y participación ciudadana, sistema democrático que respete la voz del pueblo. Protección a la integridad y no violencia, garantizar seguridad física y emocional de todas las personas. Explicar estas acciones permite ver claramente la diferencia entre la realidad vivida y el ideal de derechos humanos, y muestra cómo la lucha de Mohammadi representa un esfuerzo por alcanzar justicia, igualdad y libertad. Falacias y errores del razonamiento. La lógica estudia reglas que permiten pensar de forma correcta y coherente. Es la base de la ciencia y legitima las relaciones entre ideas y argumentos. Sin embargo, existen errores de razonamiento que pueden confundir. Falacias, razonamientos que parecen correctos, pero no lo son. Paralogismos, errores no intencionados. Falacias formales, fallan en la estructura lógica. Falacias no formales, fallan en el contenido o contexto. Razonamientos inválidos, no siguen las reglas de la lógica. Ambigüedad, palabra o frase con varios significados que causa confusión. Atinencia, falta de relación lógica, puede ser persuasiva sin conexión real. Equívoco, anfibología. El equívoco y la anfibología son falacias informales de ambigüedad que surgen por el mal uso del lenguaje, pero difieren en la fuente de la confusión. Falla del lenguaje, uso incorrecto que genera confusión. La función coercitiva obliga o presiona a actuar de cierta manera, limitando la libertad. Tipos de hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina que interpreta textos para encontrar su sentido auténtico. Existen 4 tipos. 1. Hermenéutica positivista. Texto con significado único, el que quiso el autor. Interpretación objetiva, precisa y fiel. Ejemplo, interpretar la Constitución tal como fue escrita.
2. Hermenéutica romántica. Privilegia la visión del lector. Permite múltiples interpretaciones según la experiencia del lector. Ejemplo, leer un poema y darle un significado personal. 3. Hermenéutica analógica. Combina objetividad y subjetividad. Considera intención del autor y perspectiva del lector. Ejemplo, interpretar una obra literaria considerando contexto histórico y actualidad. 4. Hermenéutica histórica crítica. Busca validez universal de la interpretación estudiando contexto original. Analiza cultura, época, lenguaje y circunstancias. Ejemplo, estudiar textos antiguos considerando lengua, cultura y creencias. El resultado general es que el intérprete alcanza el sentido auténtico del texto, considerando el contexto original y el contexto actual desde el cual se interpreta. Conclusión. Todos estos temas permiten entender cómo razonamos, cómo interpretamos el mundo y cómo buscamos transformarlo. Desde la perfección imaginada hasta la lucha por los derechos humanos, pasando por los mitos mayas, el arte huichol, las falacias y la hermenéutica, se construye una visión completa sobre cómo las personas interpretan su realidad y buscan mejorarla.